Bienvenidos a la clase síncrona de los modelos cuantitativos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León del día de hoy, 26 de abril. ¿Cómo estás, Dante? Oye, pues veo que vas muy bien ahí con todas las actividades, todas las tareas, Dante. Sí, vas muy bien en las dos materias. Sí, sí, Dante, adelante. Ajá, ajá. Sí, porque acuérdate que vamos, la 12, ¿sí? Eh, termina la próxima semana. Y luego, este, sí, la que voy a subir es hasta la otra, va bien, no te preocupes. Acuérdate que vamos adelantados. La, la 12, pero, pero vete por los números, Dante, no talles. Sí, de hecho, esta semana, sí, esta semana hasta el domingo es la 12, ¿sí? Y luego la puedes entregar hasta el miércoles de la semana que entra. Sí, lo que pasa es que vas adelantado. Pero ya les voy a subir la 13 de una vez. Lo que pasa es que vas adelantado. Esta semana debió haber terminado, eh, se terminó la 11, ¿sí? Vamos empezando la 12 apenas. Va bien, no te preocupes. Jacqueline, buenas noches. Ignacio, buenas noches. También vas muy bien con tus tareas. Ana Victoria también. Esteban, bueno, yo creo que todos los que están aquí van bien con sus trabajos, los que vienen a clase síncrona. Van muy bien con sus actividades, van a tiempo, inclusive algunos van adelantados. Mismo caso, los que entregaron las tareas, que las recibí el lunes, no se preocupen, está justificado por el problema del reloj que tuvimos por ahí en el, en la plataforma, pero vamos bien, muchachos. De hecho, vamos adelantaditos, porque les hubo mucho tiempo antes las actividades. De hecho, mañana voy a subir la 13. Mañana o el jueves les subo la 13 para que tengan semana y media para hacerla y luego todavía son 3 días posteriores para entregar la tarde. ¿Ok? El día de hoy, muchachos, ay, va llegando alguien más, perdón. Bienvenida, Laura. Vamos a ver. Es correcto, sí. Híjole, déjame, le busco la clase porque se me quitó de aquí. Perdonen. Aquí está. Esta clase va a estar muy padre, interesante, muchachos.
porque vamos a hablar sobre el juego, ¿sí? Viendo que por ahí vamos a empezar a ver algo de juegos en las siguientes actividades. Así nos lo marca pues el sílabus. Entonces vamos a ver un poquito sobre, sobre los juegos, muchachos. Pero no, para no verlo lo mismo del libro, pues ya saben que a mí me gusta por ahí darles algo un poquito diferente a, a lo que vemos en el, en el libro para ampliar un poquito más el panorama de aprendizaje. Pero bien, vamos a hablar del juego. Ay, permítanme nada más, déjenme ver si alguien no se me quedó fuera del salón. Sí, tengo 13 en la cola. Que sonó la campanita, perdónenme. Eh, Perdió. Aquí está. Ok, vamos a hablar del juego, muchachos. Pues el juego es una actividad presente en todos los seres humanos. No nomás en los seres humanos, también en los animalitos, muchachos. ¿Sí? Acuérdense que cuando son cachorritos, pues los perritos son bien juguetones y todo destruyen. Y luego ya van entrando en una edad un poquito más avanzada. Oigan, no más. Y, pero los animalitos siguen jugando. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, muchachos, nosotros, los humanos, pues tenemos esa actividad y es una actividad que está presente en todos. De hecho, los etólogos pues se han identificado con un posible patrón fijo de comportamiento en la ontogénesis humana. De hecho, se ha consolidado a lo largo de la evolución de las especies el juego y su universalidad es el mejor indicativo de la función primordial que debe cumplir a lo largo del ciclo vital de cada individuo. Habitualmente se le asocia con la infancia, pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, los animales, incluso en la ancianidad, ¿sí? También habitualmente se le considera como una actividad contraria al trabajo, ¿sí? Y relacionada con la diversión y el descanso. Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego las culturas transmiten valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples facetas de su personalidad. De hecho, la actividad lúdica posee una naturaleza y las funciones lo suficientemente complejas como para que en la actualidad no sea posible una única explicación teórica sobre la misma. Bien, porque ¿por qué los autores se centran en distintos aspectos del juego? ¿Sí? Eh, Creo que es muy importante, muchachos,
porque nos ayudan en nuestras etapas, ¿sí? Y nos ayuda mucho a liberar nuestro estrés, ¿sí? Pero lo cierto es que a través de la historia, pues aparecen muy diversas explicaciones sobre la naturaleza del juego y el papel que ha desempeñado y puede seguir desempeñándose en lo que es la vida humana. De hecho, por ahí, muchachos, eh, pues vemos los juegos, por ejemplo, en la antigüedad, por ejemplo, en las culturas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en los deportes, que son pues, juegos, pues se han originado en diferentes partes del mundo diferentes juegos. Por ejemplo, el juego de fútbol, soccer, pues se inventó en Inglaterra. El fútbol americano, pues en Estados Unidos. El básquetbol en Estados Unidos. El rugby también en Inglaterra. Pero, por ejemplo, tenemos a los mayas que tenían su propio juego de pelota, en aquel aro que tenían que meterle, que golpeaban con las caderas. Entonces siempre eh, ha existido, siempre, o se ha creado, siempre lo hemos seguido, y cómo no ver a los niños, jugándose y desarrollando, ¿sí? Jugando a qué van a ser de grandes. Yo voy a jugar a los bomberos, voy a jugar a que hago un túnel y lo hago con palitos, con tierra, voy a la enfermera, al doctor, etcétera, etcétera. Sí, se va desarrollando, ¿sí? Porque pues es bien sabido que el juego es una actividad fundamental para el desarrollo de aprendizaje, sobre todo en las primeras etapas. Los juegos son considerados como parte de la experiencia humana y son inherentes a todas las culturas y a todas las sociedades. Probablemente las cosquillas, combinadas con la risa, pues sean una de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo de que una de las primeras actividades comunicativas previas al aprendizaje del lenguaje. El juego, podríamos decir que es una actividad inherente a todo el ser humano. Aprendemos a relacionarlo dentro del ámbito familiar, material, cultural y social. Es un concepto muy amplio y de muy ricos matices, lo que pues hace muy difícil la categorización, sí, del juego. Eh, Dicen por ahí que la palabra juego viene del latín iocum y ludus ludere, que hace referencia a la diversión y a la expresión de una actividad lúdica y placentera. El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo contempla como un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Sin embargo, esta definición pues, es muy subjetiva y la palabra juego es demasiado abstracta para tener una definición concisa que abarque todos los conceptos que la podrían definir. Eh, por ahí tengo algunos conceptos de algunos personajes. Por ejemplo, perdón, ay, perdón muchachos, que he tenido una semana de miedo. Huizinga en 1938. Él define el juego como una acción o ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias y aunque libremente aceptadas. Él nos dice que es una acción que tiene fin en sí misma y que va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría, pero a la vez de conciencia de otro modo, eh, del ser de otro modo que la vida corriente. Y luego Glut
Gutton en el 82 dice que es una forma privilegiada de expresión infantil. Y luego, Cagigal, en el 96, nos dice que es una acción libre, espontánea, desinteresada y trascendente que se efectúa en una alimentación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas establecidas o improvisadas, cuyo elemento informativo es la atención. Y así diferentes. Pero en sí, ¿qué es el juego? Bueno, basándonos en las ideas del pedagogo Jerome Brunner y tomando en cuenta como apoyo las ideas básicas de la asignatura de educación temprana, podríamos definir y englobar el juego dentro de una serie de funciones. Podríamos decir que el juego, muchachos, es una actividad placentera, fuente de gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es divertida, porque generalmente suscita excitación, porque hace aparecer signos de alegrías, hasta de carcajadas, pero cuando no va acompañado de estos signos, siempre es evaluado positivamente porque la realiza. Además, fomenta y desarrolla la capacidad de goce del niño y, y creo que a través de él podemos asimilar resolución de problemas, pero de una forma más agradable. El juego también es una actividad espontánea, voluntaria y libremente elegida. Aunque rara vez el juego es elegido de manera aleatoria o casual, no admite imposiciones externas, ¿sí? El niño debe sentirse libre para actuar como quiera, libre para elegir el personaje al que quiera representar, los medios y los medios con el que quiera realizar el juego, ¿sí? De hecho, el juego es la actividad más espontánea del niño, hasta el punto en que decidimos que esté enfermo cuando el niño no juega, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente, pues el niño está sin jugar? No es que el niño esté enfermo, el niño tiene algo porque no juega, ¿sí? Son muy propios de ellos, ¿sí? Este, también podemos decir que el juego no tiene metas o finalidades intrínsecas. Este, eh, también el niño se mete al juego sin una excesiva preocupación por el resultado de la actividad. No teme al fracaso. ¿Por qué? Porque la actividad no se organiza para conseguir un resultado concreto. Permítame, muchachos. Muy bien. El juego, muchachos, guarda conexiones sistemáticas con lo que no es el juego. En el transcurso de las últimas décadas se ha vinculado el juego desde distintas orientaciones con el desarrollo del hombre en otros planos. ¿Con cuáles? Como la creatividad, la solución de problemas, el desarrollo del lenguaje o de papeles sociales, así como los juegos que facilitan el proceso de identificación psicosexual, como los niños que juegan al papá y a la mamá, ¿sí? También se dice que es una actividad seria, que es una prueba y una afirmación de la personalidad del niño, ¿sí? El juego es equivalente al trabajo del adulto, porque en él afirma su personalidad, porque en sus aciertos se crece lo mismo que el adulto a través del trabajo, pero si la seriedad del juego infantil tiene su origen en afirmar su ser, pues proclama su autonomía y poder. Algunos juegos, muchachos, requieren de un gran esfuerzo, ¿sí?
Inclusive en ocasiones un juego puede exigir que se empleen cantidades de energía más considerables que las requeridas para una tarea obligatoria. No existen actividades, por costosas o arduas que sean, que no puedan servir de motivo para un juego, ¿sí? El juego nos puede obligar a hacer un esfuerzo intenso, a perseverar, a concentrarnos, mientras que en ocasiones, pues transcurre en medio de tranquilas repeticiones y sin otra intención aparente de obtener placer o de sentirnos bien. También podemos decir que el juego es una actividad creadora, que es un trabajo de creación, de construcción, porque el juego está en toda la experiencia cultural del hombre, ¿sí? De hecho, Brunner nos dice que el juego se caracteriza por una conexión bastante débil entre medios y los fines y que no busca una finalidad en él, sino que a menudo cambian de objetivos cuando ya se está actuando para adaptarse a los nuevos medios o viceversa. Dice que es una actividad creadora y adaptativa. Eh, el juego es una actividad social, ¿sí? Es una actividad cognitiva que estimula y que desarrolla, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estimula mucho la atención, nos estimula la memoria, la imaginación, la creatividad, la discriminación de la fantasía, y nos permite experimentar situaciones de la vida cotidiana y sus consecuencias, y el pensamiento científico matemático. También es intelectual. ¿Por qué? Porque jugando aprendemos. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas experiencias. Permíteme porque va llegando algo. Porque estamos jugando, muchachos, estamos adquiriendo nuevas experiencias y es una oportunidad de cometer aciertos y errores. Y también nos da la posibilidad de solucionar problemas. También, muchachos, este es un ejemplo, perdón. Hay muchos tipos de juegos, muchachos, ¿sí? De hecho, hay juegos no reglados, hay juegos funcionales, hedonísticos, juegos con lo nuevo, juegos de destrucción, de desorden y arrebato, juegos reglados, como son los de imitación, los de construcción, los de regla arbitraria, los juegos de proeza, los juegos de competición. Pero vamos a ver eh, cuáles son algunos de ellos. Por ejemplo, en los juegos no reglados están los juegos funcionales, que son los primeros que aparecen en el ser humano y no son otra cosa que movimientos espontáneos que se realizan instintivamente y sirven para desarrollar las funciones de la especie a la que se pertenece. Eh, Están los juegos de destrucción, de desorden y arrebato, ¿sí? Eh, estos muchachos nos ayudan mucho, porque es una manera en que nos podemos reafirmar, son una manera en que nos podemos expresar, ¿sí? De que estamos presentes, de que estamos ahí. Y luego están los juegos reglados, como los juegos de imitación, que el objetivo es desarrollar la personalidad del sujeto en búsqueda de la autoafirmación y la integración social.
los juegos de construcción, donde se van adquiriendo con intensidad y por ahí proceden los juegos del sentido del orden, ¿sí? Luego están los de la regla arbitraria que se desarrollan más tarde que los anteriores y se prolongan hasta el final de nuestra vida y conservan la noción de una regla que preside el juego, ¿sí? Están los juegos de proeza, que es cuando lo realizamos solos, ¿sí? Y posteriormente los podemos realizar en grupo. Y están los de competición, que este tipo de juegos tiene un carácter social y se realizan en grupos, por lo que existe la formación de equipos definidos. Por ejemplo, los juegos de proeza, hay mucha gente que le gusta mucho ir a jugar al casino, muchachos, y estar en la maquinita, bueno, estar en los juegos de proeza, ¿sí? Los juegos de competición, pues, está el fútbol, el básquetbol, se juega en equipos, son de carácter social. Entonces, este, hay juegos de simple ejercicio, ¿sí? También están los juegos reglados, los juegos simbólicos, pero algo que tienen los juegos, muchachos, ¿sí? Y es que nosotros seguimos jugando. Por ejemplo, nosotros ya los adultos, ya de cierta edad, pues inclusive nos podemos poner a jugar con los niños o nos podemos juntar a jugar juegos de azar, juegos de cartas o juegos de preguntas, este, o nos podemos poner a jugar con algún animalito o simplemente con nuestras parejas, pues jugamos, ¿sí? Jugamos, a veces te digo algo, nos reímos, nos divertimos, etcétera, etcétera. Nunca dejamos de, de estar jugando, ¿sí? Y eso nos ayuda a estar desarrollando ideas, muchas veces inclusive hasta estrategias. Eh, es que esto que tengo aquí son ejemplos, perdón, muchachos. Puros ejemplos. ¿Dónde estaba lo demás que les iba a comentar, muchachos? Se me perdió. Ok. Eh, híjole, se me perdió el documento, muchachos. Permítanme.
Ya lo encontré, muchachos. Perdón. Es que se me borró de aquí de la pantalla. Ahora, muchachos, vamos a hablar un poquito sobre la teoría de los juegos. ¿Sí? La teoría de los juegos se desarrolló con el simple hecho de que un individuo se relaciona con uno o con otros. Hoy en día nos enfrentamos cotidianamente a esta teoría. Para el hombre la importancia que representa la teoría del juego es muy evidente, pues a diario se enfrenta a múltiples situaciones que son juegos. Actualmente la teoría de los juegos se ocupa sobre todo con lo que ocurre cuando los hombres se relacionan de forma racional, es decir, cuando los individuos se relacionan utilizando el raciocinio. Sin embargo, la teoría de los juegos tiene todas las respuestas a todos los problemas del mundo. Pero ustedes se han de preguntar, pues, ¿qué es la teoría de los juegos? Bueno, la teoría de los juegos consiste en razonamientos circulares, los cuales no pueden ser evitados al considerar cuestiones estratégicas. Por naturaleza, a los seres humanos, pues no se le va muy bien al pensar sobre problemas de relaciones estratégicas, pues generalmente la solución es lógica a la inversa. En la teoría de los juegos, la intuición no es muy fiable en situaciones estratégicas, razón por la que se debe entrenar tomando en consideración ejemplos instructivos sin necesidades de que los mismos sean reales. De hecho, la teoría de los juegos fue creada por von Neumann y Morgenstern y descritas en su libro clásico de The Theory of Games Behavior, que se publicó en 1944. Otros habían anticipado algunas ideas, como los economistas Cornut y Edgeworth, que fueron particularmente innovadores en el siglo XIX. Otras contribuciones posteriores fueron hechas por los matemáticos Borel y Cermelo y el mismo von Neumann ya había puesto los fundamentos en un artículo publicado en 1928. Sin embargo, fue hasta que apareció el libro de von Neumann y Morgenstern cuando el mundo comprendió cuán potente era el instrumento descubierto para estudiar las relaciones humanas. Este par de señores investigaron dos planteamientos distintos a la teoría de los juegos. El primero de ellos es el planteamiento estratégico o no cooperativo. Estos señores resolvieron este problema en el caso particular de los juegos con dos jugadores cuyos intereses son diametralmente opuestos. A estos juegos se les llama estrictamente competitivos o de suma cero, porque cualquier ganancia para un jugador siempre se equilibra exactamente por la pérdida correspondiente para el otro jugador. El ajedrez, el backgammon, el póker, son juegos tratados habitualmente como juegos de suma cero. Ahora, el segundo de ellos desarrollaron el planteamiento coalicional o cooperativo, en el que se busca describir la conducta óptima en los juegos con muchos jugadores, puesto que este es un problema mucho más difícil, pues no es de sorprender que los resultados fueran mucho menos precisos que los alcanzados para el caso de suma cero y de dos jugadores. En particular, von Neumann abandonó todo intento de especificar estrategias óptimas para jugadores individuales. En lugar de ello, se puso a clasificar los modelos de formación de coaliciones que son consistentes en conductas racionales. Pero, ¿dónde podemos aplicar la teoría de los juegos?
Bueno, la teoría de los juegos actualmente tiene muchas aplicaciones. Sin embargo, la economía es el principal cliente para las ideas producidas por los especialistas en la teoría del juego. Entre las disciplinas donde hay aplicación de la teoría de los juegos tenemos la economía, la ciencia política, la biología y la filosofía. A ver si llegó alguien. No, perdón, era mi WhatsApp. De hecho, la teoría de los juegos se estudia de manera formal y abstracta y estudia las decisiones óptimas en que se deben tomar diversos adversarios en conflicto. Este se estudia a través de modelos matemáticos que describen el conflicto y la cooperación entre entes inteligentes que están tomando decisiones. Y estas decisiones se consideran estratégicas, es decir, que las personas que participan en el juego actúan teniendo en cuenta las acciones que tomarían las demás. De hecho, la teoría de los juegos es capaz de ofrecer cuestiones de interés. ¿Para quién? Para estudiantes de todas las ramas de las ciencias sociales y de la biología, así como también técnicas para tomar decisiones prácticas. Aunque la palabra juego tiene connotaciones lúdicas y relativas al azar, la teoría de los juegos no tiene como principal objetivo el estudio en los juegos de salón, aunque sí entran dentro de su dominio. Una terminología alternativa que ilustra más claramente el objeto de la teoría de los juegos es el análisis matemática de conflictos y la toma interactiva de decisiones. Los jugadores son entes decidores que se consideran racionales, no necesariamente humanos, porque las nuevas tendencias de la biología explican la formación de los instintos o de los numerosos mecanismos de cooperación animal por medio de la teoría de los juegos. Como ejemplos característicos de juegos podrían citarse no solo los juegos de mesa, sino también los conflictos militares, los modelos de evolución biológica, las campañas políticas, las campañas de publicidad, de comercialización y una innumerable lista de situaciones de competencia entre las empresas. Aunque sí, el principio fundamental para hallar la solución de un juego de decisiones simultáneas es importante porque los jugadores poseen información completa, ¿sí? Ese se le llama equilibrio de Nash. También es posible tratar juegos dinámicos donde los jugadores toman sus decisiones de forma consecutiva, empleando el principio de inducción hacia atrás. Están los juegos no cooperativos, están los juegos normales o de estrategia, de hecho, vamos a ver por ahí, muchachos, más adelante, el equilibrio de Nash en estrategias puras. Y de hecho, el concepto de equilibrio de Nash es un concepto muy amplio de solución aplicable en numerosos juegos y forman un equilibrio en estrategias puras. Esto implica que todos y cada uno de los jugadores resuelven individualmente el problema alcanzándose el equilibrio de Nash cuando todos simultáneamente obtienen el máximo, ¿sí? También hay juegos de dos jugadores con infinitas estrategias, juegos dinámicos de información completa y perfecta, está el juego de inducción hacia atrás y esta es toda la información que les tengo sobre lo que es el juego y la teoría de los juegos. ¿Alguna pregunta, muchachos?
¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O algo sobre las actividades? ¿No? Bueno, muchachos, pues es todo. Cualquier cosa, contáctenme, muchachos. Nos vemos la semana que entra. Y que tengan una excelente y bonita semana. Dios me los bendiga. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, hasta luego. De todas maneras, yo me voy a quedar aquí un ratito por si llega alguien o alguien tiene una duda. Dígame. Sí, sin problema. Gracias. Como quiera, me voy a quedar un ratito aquí por si llega alguien más. Buenas noches. Para los que están en la grabación por YouTube, esto es todo. Gracias y muy amables por habernos acompañado. Bueno, ¿Estás dormido, papi? sí, Ay, son las 8:30, padre. por eso, pero pues, no te digo, No, nada, papá. Es que tú anduve muy ocupado todo el día. sí, Nomás para saludarte, pero mañana te marco temprano. pero necesitas algo, ¿o qué? No, no, nomás para saludarte, a ver cómo estaban. Ah, Tú, mi mamá. bueno, yo te digo, hijo, Bueno, ¿cómo está cariño? muy bien todo, papá. Te Bueno, dejo para que no se te vaya el sueño. bueno, hablamos mañana entonces. Sí, mañana te marco, papito. Vale, gracias. Descansa, bye.
Hola, hola. Hoy Camila me dijeron vente deportiva como niña fresa. Ya voy calientita desde que me la estoy arreglando. Desde que me la empiezo a lavar. Ya imaginando el cariño que le van a dar. Hombre, ya me palpita. La traigo palpitando. Ay, chiquita, ¿quién le va a dar cariño? Le va a dar cariño a tu cosito. Papayón. Chadito. El número marcado no está disponible. Sugerimos llamar más tarde. Beco, ¿cómo estás? Chava, ¿no estás ocupado, compadre? Fíjate que estoy por ocuparme ahorita, cabrón, pero te quería contestar porque traía pendiente un mensaje tuyo. ¿Cómo ves si te tiro una llamada el día de mañana? Sí, Chavita, porque te quiero invitar porque vamos, rápidamente, vamos a abrir una carrera en la VM que es Mercadotecnia Deportiva. ¿Ok? Y quería ver si nos acompañabas a dar una charla y a la patada inicial, Oye, ¿cuándo es eso? el 12 de mayo. En lo que yo te puedo ayudar con gusto. Yo ya me moví, me acabo de mover de ahora en febrero del equipo Rayados. Ajá. Seguramente vaya a seguir en la industria, pero ya no traigo yo la dirección comercial. Sí traigo por más de 5 años de experiencia ahí con ellos. Más además, soy el encargado ahorita de dar el Johan Cruyff, el tema de patrocinios, el máster a nivel nacional, güey. O sea, sí tengo las credenciales y el conocimiento. Pero nomás revisa si no quieres a alguien que esté en activo, güey. Y si no, busquemos para coordinarnos y con gusto te apoyo, ¿ok? No, perfecto lo que traes. Bueno, te marco mañana y platicamos más detalles. ¿Te late? Órale, gracias, compadre. Vi que estás iniciando otro negocio, cabrón. Todo el éxito, güey, ¿eh? Gracias, Chavita. A la orden, güey. Gusto saludarte. Órale, nos vemos mañana, compadre.